Comencemos con la suma de expresiones algebraicas fraccionarias, ¿sí? Esto lo vamos a hacer a partir de ejemplos, ¿sí? Vamos a empezar con el primero de los ejemplos, ¿sí? Vamos a calcular, por ejemplo, 2x menos 1 sobre x más 3 más 4 sobre x más 3. Supongamos que tenemos en este caso una expresión como este caso, ¿sí? Lo primero que vamos a notar es que los denominadores son iguales, ¿sí? Tenemos un caso en donde los denominadores son iguales, x más 3 y x más 3. Si los denominadores son iguales, esto pasa como las fracciones. Las fracciones yo las puedo sumar si tienen el mismo denominador. Estas son fracciones, ¿sí? Con lo cual, acá yo podría poner como denominador x más 3 y entonces va a quedar 2x menos 1 más 4. Con lo cual, lo único que tendría que hacer acá es sumar los números con los números, menos 1 más 4 es 3, y entonces va a quedar 2x más 3 sobre x más 3, ¿sí? Un primer ejemplo bien sencillito, pero lamentablemente la mayoría de las veces no nos vamos a encontrar con denominadores iguales como en este ejemplo, ¿sí? Nos vamos a encontrar con ejercicios con denominadores diferentes, ¿sí? Por ejemplo, el ejemplo que estoy poniendo acá, 2x más 5 sobre x menos 1 más 3 sobre x más 2. Bien, en este caso, lo que nosotros tendríamos que pensar es cómo escribir estas fracciones de manera tal que tengan el mismo denominador, ¿sí? Lo que generalmente se hace es extraer un común denominador, ¿sí? ¿Cómo es esto? Lo que hacemos es lo siguiente. Esta fracción la podemos pensar como 2x más 5 sobre x menos 1 y a eso le agregamos el denominador que le falta, que en este caso sería x más 2, que es el otro que aparece ahí, ¿sí? Entonces yo lo que hago es agregar, ¿sí?, x más 2, ¿sí?, arriba y abajo, en el numerador y en el denominador. En este caso la fracción, ¿sí?, no se modifica cuando yo multiplico por x más 2 arriba y abajo, ¿sí? Recuerden, ¿sí?, que lo que le agregué fue el denominador que le falta a esto, ¿no es cierto? X más 2. Ahora, a la fracción 3 sobre x más 2, que es la otra que tengo acá, 3 sobre x más 2, le voy a hacer algo similar, ¿sí? Le voy a agregar el denominador que le falta, que en este caso vendría a ser x menos 1. Con lo cual le voy a agregar x menos 1 en el numerador y en el denominador, ¿sí? Si yo agrego algo en el numerador y en el denominador, la fracción no se me altera, con lo cual la cuenta, ¿sí?, no se va a modificar. Entonces fíjense que queda como en el caso de antes, porque ahora las fracciones tienen el mismo denominador. Y al tener el mismo denominador puedo sumar tranquilamente. Me va a quedar x menos 1 por x más 2 abajo, es lo mismo si lo escribo así o al revés, y arriba me va a quedar 2x más 5 multiplicado por x más 2, más 3 multiplicado por x menos 1. Muy bien. Generalmente este paso suele evitarse y directamente uno pasa de acá a acá, ¿sí? ¿Está bien? En los próximos ejemplos vamos a hacer ese, digamos, ese salteo, ¿sí? Pero fíjense que lo que estamos haciendo en realidad es decidir cuál va a ser el denominador, que sería x menos 1 y por x más 2, y luego a cada uno de los numeradores agregarle el denominador que le falta para completar la fracción, ¿sí? Lo que sigue de esta cuenta son todos procedimientos algebraicos ya conocidos. Acá voy a tener que hacer la propiedad distributiva con el 2x y con el 5, ¿sí? Voy a usar otro color para que no se confunda, así y así, ¿no? Tendría que hacer esa distributiva. Con lo cual me va a quedar 2x por x, 2x cuadrado, 2x por 2, 4x, 5 por x es 5x y 5 por 2 es 10. Más, y ahora voy a tener que hacer la distributiva de acá. 3 por x son 3x y 3 por 1 es 3. Todo esto
con el mismo denominador que no lo voy a modificar. X menos 1 por X más 2. Finalmente termino la cuenta, ¿sí?, juntando los términos que puedo juntar. Recordemos que X al cuadrado lo voy a poder sumar con X al cuadrado, que en este caso no hay. Así que va a quedar 2X cuadrado. 4X más 5X son 9X. Y lo puedo sumar con este 3, que serían 10, 11, 12X. Y 10 menos 3, que son más 7. Perfecto. Bien, si sabemos factorizar y nos encontramos con una expresión que se puede factorizar, tratamos de hacerlo. En este caso esto es una expresión cuadrática. Podríamos intentar ver si se puede factorizar, ¿sí? Vamos a encontrar igualmente, bueno, vamos a sacar A, B y C. A vale 2, B vale 12 y C vale 7. Y si nosotros factorizamos esto, que es buscando las raíces, ustedes pueden revisar cómo se factoriza una expresión cuadrática. Si no saben, lo dejamos ahí, ¿sí? Y al factorizar una expresión cuadrática nos vamos a encontrar, ¿sí?, aplicando la fórmula resolvente, que cuando resolvemos esta fórmula nos queda dentro de la raíz, nos va a quedar 144, 12 al cuadrado 144, y acá 4 por 2, 8 por 7 son 56. ¿Sí? Bien. 144 menos 56 sobre 4, ¿no es cierto? El problema es que 144 menos 56 es 88, o sea que nos queda la raíz de 88 acá adentro, ¿sí? La raíz cuadrada de 88 no es exacta, o sea, no es entera, va a dar con coma, ¿sí? Va a dar un número con infinitos decimales. Con lo cual, no es muy conveniente factorizar este polinomio, y entonces vamos a dejar la respuesta acá. Esta es la respuesta de esta suma, ¿sí? Antes de pasar al próximo pizarrón y algunos ejemplos, quiero recordar cómo hicimos para pasar de esto a esto. Decidimos que el denominador era x menos 1 por x más 2, ¿sí? Entonces, al 2x más 5, que ya tenía el x menos 1, le agregamos el x más 2, y al 3, que ya tenía el x más 2, le agregamos el x menos 1. Este método, esto de pasar de acá a acá, ¿sí?, que es sacar un denominador común y hacer el mismo procedimiento que las raíces, en realidad se justifica con este paso, ¿sí?, que no lo vamos a volver a hacer, pero que de esta manera ustedes lo podrían pensar, ¿no es cierto? Buscar una fracción equivalente, ¿sí?, otra fracción equivalente acá, de tal forma que queden con el mismo denominador, y ahí explicar lo que habíamos visto en el caso 1 y sumarlos. Muy bien, vamos a hacer algunos ejemplos más de esto porque son ejercicios que necesitan practicarse para poder hacerlos bien. Muy bien, vamos a hacer el tercer ejemplo. Vamos a suponer que tenemos 1 sobre x más 3 más 2x menos 1 sobre 2x más 1. Muy bien, en este caso el denominador que vamos a elegir para ambas fracciones va a ser x más 3 por 2x más 1. Muy bien. Si nosotros consideramos la primera de las fracciones, ¿no? Tenemos 1 por, y al 1 lo vamos a tener que multiplicar por el denominador que no tenía, ya que para buscar una fracción equivalente, acuérdense que multiplico por el otro denominador. O sea, 1 por 2x más 1. Más, al 2x menos 1 que tenemos acá, lo multiplicamos por el denominador que le falta, que es x más 3. Y acá tenemos entonces el planteo ya armado. Lo único que nos queda por hacer son las propiedades distributivas, que vamos a resolverlas acá abajo. Cuando tengo 1 por algo, directamente no hago la distributiva, porque 1 por algo es lo mismo. Antes de escribir, voy a escribir el denominador, que va a quedar igual, x más 3 por 2x más 1, y entonces esto va a quedar, como dijimos, 2x más 1. Más, y acá voy a tener que hacer la distributiva. 2x por x, 2x por 3, ¿sí? 2x por x son 2x cuadrado,
2x por 3 son 6x. Voy a tener que agrandar acá la raya de fracción. Y ahora voy a hacer con otro color la distributiva del menos 1. ¿Sí? A ver, quedaría menos 1 por x, menos 1x, y menos 1 por 3, que son menos 3. Finalmente, como habíamos dicho, tenemos que tratar de sumar todo y ver en tal caso si se puede seguir factorizando o no. El denominador va a quedar x más 3 por 2x más 1. A ver acá, tenemos 2x cuadrado, luego tenemos 2x más 6x van 8x, menos 1x más 7x. Y acá tenemos 1 menos 3 es menos 2. 2x cuadrado más 7x menos 2. Para saber si terminamos acá o no, tendríamos que ver si esto tiene raíces agradables, ¿sí? Para factorizar esto, a vale 2, b vale 7 y c vale menos 2. Y aplico entonces la fórmula resolvente, obteniendo menos 7 más menos la raíz de 49, menos 4 por 2 por menos 2, sobre 2 por 2. Y entonces nos queda 49, acá nos va a quedar 49, más 4 por 2, 8, por 2, 16. Esto me da 65, ¿no es cierto? Y la raíz de 65 no es muy agradable. O sea que esto tiene raíces, sí, pero tiene raíces no enteras, digamos, ¿no? Tiene raíces no enteras. Ni racionales tampoco. Con lo cual podríamos dejar el resultado acá. Muy bien. Ahí nos quedó entonces el resultado de la suma. Vamos a un cuarto ejemplo. Supongamos que tenemos menos 3x sobre x más 1 más 4 sobre x menos 2 menos 5 sobre x más 3. Muy bien. Bueno, acá tenemos que buscar el denominador en común y tenemos los tres denominadores distintos, con lo cual nos va a quedar x más 1 por x menos 2 por x más 3. Perfecto. Vamos a ir pensando qué le tenemos que agregar a cada uno de los términos. Empecemos por el menos 3x. El menos 3x tiene como denominador el x más 1. Le debo agregar el x más 2, el x menos 2, perdón, y el x más 3. Muy bien. Más. El 4 tiene como denominador al x menos 2. Le tengo que agregar el x más 1 y el x más 3. Finalmente, el menos 5 tiene como denominador al x más 3. Debo agregarle el x más 1 y el x menos 2. Muy bien. Ya tenemos el planteo escrito, ¿sí? Este ejercicio es bastante cuentoso, así que hay que tener mucho cuidado con la resolución, ¿sí? Hay varios ejercicios así que no son del todo muy divertidos, ¿sí? Pero bueno, puede pasar. X más 1 por x menos 2 por x más 3. Lo que voy a hacer para desarrollar todas estas distributivas va a ser hacerlo con mucho orden y cuidado. El menos 3x lo voy a dejar y voy a distribuir estos dos. En consecuencia me va a quedar menos 3x por... Y empiezo a hacer la distributiva. X por x es x cuadrado. X por 3 es 3x. Luego, menos 2 por x es menos 2x. Y menos 2 por 3 es menos 6. Luego hago lo mismo con el 4. Empiezo a distribuirlo de adentro del paréntesis. X por x es x cuadrado. X por 3 es 3x. 1 por x es 1x y 1 por 3 es 3.
Hasta ahí seguimos con la cuenta. Y ahora tenemos el menos 5. Y hago la distributiva. X por X es X cuadrado. X por menos 2 es menos 2X. Más 1 por X es 1X. Y 1 por menos 2 es menos 2. Así me quedó la cuenta por ahora, lamentablemente. Bien, voy a tener que hacer otras distributivas más. Bien. Antes de hacer esas distributivas, vamos a hacer las cuentas que están adentro del paréntesis, ¿sí? A ver, nos va a quedar como denominador lo mismo, x más 1, x menos 2 y x más 3. Vamos a ver si nos entra acá, ¿sí? Vamos a achicar un poquitito esto, lo vamos a hacer bien acá. Entonces acá tenemos menos 3x por, y acá nos va a quedar x cuadrado más x menos 6. Luego tenemos más 4 por x cuadrado. Acá podría juntar este y este. Me quedaría más 4x más 3. Y finalmente menos 5 por x cuadrado. Acá tengo menos 2x más x, o sea, menos 1x menos 2. Me quedó justito, justito y un poco apretado. Muy bien. Seguimos acá abajo. Y ahora, lo último que nos quedaría por hacer son todas estas distributivas y sumar. Abajo me queda x más 1 por x menos 2 por x más 3 y empiezo a hacer las distributivas. El menos 3x, ¿sí? Lo distribuyo, ¿sí? Entre estos tres. Así, así y así. Me va a quedar menos 3x por x cuadrado es menos 3x cubo. Menos 3x por x son menos 3x cuadrado. Y menos 3x por 6 más 18x. Excelente. Vamos a la distribución del 4. 4 por x cuadrado más 4x cuadrado. 4 por 4 es 16x. Y finalmente 4 por 3, que es 12. Y nos queda la última distribución, que será menos 5 por x cuadrado menos 5x cuadrado. Menos 5 por menos 1 es más 5x. Y menos 5 por menos 2 es más 10. Terminamos de hacer todas las distributivas. Por suerte nos falta poquito para terminar. Lo que sí, vamos a dejar el denominador abajo igual. X más 1 por x menos 2 por x más 3. ¿Sí? Y entonces nos va a quedar menos 3x cubo solito. Bien, menos 3x cuadrado lo voy a juntar con 4x cuadrado, me da 1x cuadrado, menos 5x cuadrado, menos 4x cuadrado. 18x más 16x son 34x más 5, 39x. ¿Y cuál me queda? A ver, el 12 más 10, 22. Aquí llegamos al resultado, ¿sí?, de esta suma. Si ustedes lo desean, pueden intentar factorizar el polinomio de arriba. No me parece que sea factorizable ni que valga la pena hacerlo, ¿sí? Pero bueno, es una posibilidad, ¿sí? Vamos a ver en la próxima clase algunos ejemplos más sobre suma, ¿sí?, en donde pueden aparecer algunas
variedades respecto de lo que acabamos de hacer acá. Algo que me parece que es importante de hacer es que nosotros nos hemos tomado el trabajo de hacer todas las distributivas paso a paso, sin apurarnos, dejándolos menos. Esto es algo importante como para no arrastrar algún error. Son ejercicios en los cuales hay que hacer muchas cuentas, son bastante largos y hay que prestarles atención hasta que uno empieza a acostumbrarse cómo hacerlos. Bien, vamos a pasar a otros ejemplos.